Doctor David Alider Ruiz Díaz Armoa está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 46 años de edad, nacido el 10 de noviembre de 1971, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Bienes Generales, concurrencia igualitaria entre el cónyuge y concubino, con los ascendientes del causante e ausencia de descendientes dentro del derecho sucesorio, con la calificación cum laude. Fue juez de paz, juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejercicio de la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Nacional de Villarrica, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Alider. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con una carpeta amarilla y una carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Distinguidos miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores. Para determinar el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho, debemos partir de la premisa establecida en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que enrola a la República del Paraguay como un Estado social de derecho, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana como una proyección del Estado social de derecho. Cuando hablamos del Estado social de derecho, nos referimos al Estado que debe garantizar la seguridad de la población en general y fortalecer los derechos sociales a fin de mejorar la calidad de vida de las clases menos favorecidas. Son derechos que obligan al Estado a actuar para proteger el bienestar de la población en general, y especialmente de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, entendida como tal, los obstáculos que se presentan para las personas en cuanto al acceso a la justicia por razones de raza, sexo, edad, nivel de pobreza o nivel de educación. A la luz de estos postulados, el Estado social de derecho consiste, en primer lugar, resolver las controversias jurídicas. La función principal del Poder Judicial es la de administrar justicia teniendo como base la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial el poder de árbitro en los conflictos, debiendo resolver los litigios sometidos a su conocimiento, aplicando el ordenamiento jurídico vigente y garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la defensa como elementos integrantes de la garantía del debido proceso. En segundo lugar, se ocupa de mantener la supremacía constitucional. Al respecto, el artículo 247 dispone que el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Y los artículos 132, 259, inciso 5 y 260, respectivamente, confieren a la Corte Suprema de Justicia y en particular a la Sala Constitucional la facultad de mantener la supremacía constitucional a través del control de constitucionalidad. Como vemos, en nuestro ordenamiento jurídico, el control de constitucionalidad está a cargo exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de máximo rango y se le confiere la facultad de dar la última palabra para determinar qué es constitucional y qué no es constitucional. Es decir, se le reconoce la facultad de ser el intérprete final de la Constitución y su decisión ya no puede ser cuestionada ni revisada, porque de ser así, el sistema no funcionaría y este exige una instancia de decisión final. En nuestra Constitución Nacional, el principio de la supremacía constitucional está consagrado en los siguientes términos. La ley suprema de la República es la Constitución, pero no se trata de una ley cualquiera, sino de una ley que establece los derechos y garantías fundamentales de las personas, de una ley que crea los distintos órganos que ejercen las funciones del poder y determinan sus atribuciones, sus limitaciones, de manera
la manera como se vinculan y el modo como se controlan recíprocamente. Esto es lo que se conoce con el nombre de Constitución, al que se le da el máximo rango, es decir, se la considera como una ley suprema o ley fundamental. En cuanto a mi percepción acerca de la administración de justicia, es negativa, al igual que la ciudadanía en general, lo que se traduce en una significativa disminución de la credibilidad a causa de numerosas desprolijidades realizadas dentro del Poder Judicial. La Constitución Nacional consagra como uno de sus postulados básicos el equilibrio de poderes. Sin embargo, los poderes políticos ejercidos por seres humanos siempre tratan de someter el uno al otro. Y en esta lucha de poderes, el Poder Judicial es el más sometido e invadido por los otros. Esta invasión trae como consecuencia la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, y las personas tratan en lo posible de no entrar a litigar, sino después de haber agotado todas las instancias de soluciones posibles. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, considero que la independencia judicial como garantía funcional pasa por el factor humano, es decir, depende mucho del carácter personal del magistrado, porque si la persona es buena, por más de que la ley sea mala, el resultado será el correcto. El buen magistrado es aquel que se vuelve impermeable a las influencias internas y externas. De allí que la independencia es un postulado básico que consiste en el derecho de ver del juez de estar sometido enteramente a la voluntad de la Constitución y de la ley en el ejercicio de sus funciones. Constituye también una garantía para los ciudadanos de que serán juzgados por jueces imparciales en base al principio de la igualdad ante la ley. Considero además que la independencia del magistrado pasa por la carrera judicial establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional. En cuanto a la autarquía presupuestaria, que consiste en la capacidad del órgano público de administrar sus propios recursos, el Poder Judicial goza de esta capacidad conforme al artículo 249 de la Constitución, que obliga al Congreso Nacional a establecer un porcentaje no inferior del 3% al presupuesto de la Administración Central. Entonces, lo ideal sería el acceso efectivo a esos recursos de manera segura. Sin embargo, en ese momento y de ese ámbito se coacciona al Poder Judicial. Por lo que, a mi modo de ver, la solución pasa por romper este cordón umbilical a través de una reforma constitucional. En cuanto a mi compromiso personal con los derechos humanos, considero que los derechos humanos son derechos fundamentales inherentes a las personas humanas. Y como tal, estos derechos humanos actualmente han invadido prácticamente todas las legislaciones del mundo, así como el derecho constitucional ha invadido el derecho privado. Un compromiso urgente que debemos asumir desde el Poder Judicial es la humanización de la justicia, con un cambio de mirada, desde una mirada selectiva y exclusiva a una mirada integral e incluyente, potenciando para ello el acceso a la justicia mediante un mayor compromiso con las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y como servidores de justicia, tanto magistrados como funcionarios, debemos dar un trato igualitario, sin excepción, a todos los justiciables. En tal sentido, uno de mis compromisos con la defensa de los derechos humanos, en caso de acceder a la máxima instancia judicial, será proponer, mediante la iniciativa legislativa, la ampliación de la Ley 6059 que regula la competencia de los jueces de paz, para que estos puedan entender en materia de filiación y asistencia alimentaria, pero excluyendo a los juzgados de paz con asiento a las cabeceras departamentales, donde ejercen competencia los juzgados de la niñez y la adolescencia, a fin de facilitar el acceso efectivo a las personas más vulnerables, como las mujeres y los niños de escasos recursos económicos, y acercar la justicia a ese segmento de la población que habita en las lejanas compañías de los diferentes distritos que conforman los departamentos de nuestro país.
En cuanto a mi propuesta personal, en caso de acceder al cargo, mis compromisos son, antes que nada, mi laboriosidad, mi honestidad y mi patriotismo, anteponiendo los intereses del país sobre los intereses personales. Y finalmente, en caso de acceder al cargo, quiero dejar como un legado a los jóvenes de mi país, especialmente a los del interior de donde provengo, que cuando uno tiene un objetivo e imprime todo su esfuerzo y energía hacia ese objetivo con humildad y con Dios en el corazón para hacer el bien a los demás, nada es imposible. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Saludamos al representante de la Cámara de Senadores, al senador Juan Bartolomé Ramírez. Muchas gracias. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión. A su criterio, ¿cuál es el perfil que tiene que tener un miembro de la Corte, aparte de honestidad, honorabilidad? Un miembro de la Corte tiene que ser íntegro. Tiene que ser íntegro porque la integridad responde a virtudes probadas. Segunda pregunta, y valiente. Y valiente. Segunda pregunta. En el caso de la prejudicialidad administrativa, en relación a su aplicación en el derecho penal, concretamente en los ilícitos tributarios, ¿cuál es su criterio? Yo estoy a favor de la prejudicialidad y así lo establece el artículo 327 del Código Procesal Penal. Y es importante recordar que cuando se trata de evasión impositiva, que es un delito de resultado, lo importante allí es lo que se tiene que hacer es hacer la determinación de si existe una deuda y cuantificar esa deuda. Y eso se llama determinación tributaria, que lo realiza la Subsecretaría de Estado de Tributación. Bueno, que es el órgano de la ley que determina el impuesto a la renta personal y el Código Aduanero son las que determinan la prejudicialidad con carácter obligatorio, y a partir del caso PASEX, la Corte Suprema de Justicia. Pasa de que estas disposiciones, sobre todo el Código Aduanero, es posterior al Código Penal. Y el artículo 7º del Código Civil dice que cuando se tratan de leyes generales o especiales, rige la posterior y la que se refiere a la materia específica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué haría usted para disminuir la mora en el Poder Judicial y la corrupción? Bueno, para disminuir la mora en base a la experiencia que tengo, ¿verdad? Fui juez de paz, primera instancia, estoy en la Cámara de Apelación. Lo primero que, en caso de acceder a la máxima instancia judicial, voy a hacer es un relevamiento de todas las causas de mi despacho. Posteriormente, clasificar esas causas por materia, civil, penal, etcétera, ¿verdad? Y luego subclasificar eso a través de los tipos de procesos, los tipos sumarios, especiales y ordinarios, y resolver lo más urgente. Y imprimirle trabajo, ¿verdad? Trabajo. Y una vez saneado mi despacho, pienso en llevar esto a cabo en las circunscripciones judiciales donde voy a ejercer la superintendencia. En ese sentido, voy a ordenar una auditoría de gestión para relevar cómo está la situación de los juzgados de primera instancia y la Cámara. En ese sentido, y convocar a los jueces que están al día en su despacho por materia y elaborar con ellos un protocolo de despacho saneador. Posteriormente, designar a esos jueces como monitores y replicar esto en las circunscripciones judiciales. Luego voy a convocar a los jueces, ¿verdad?, a una reunión obligatoria en esa audiencia
con sus actuarios. Y una vez socializado el protocolo, voy a emplazar a los mismos por un tiempo determinado para que se ponga al día en su despacho. Si no se pone al día en su despacho en ese plazo, lo que voy a disponer es remitir su antecedente al Consejo de la Magistratura para que tenga en su legajo y también a la Corte Suprema de Justicia. El día en que quiera volver a candidatarse, entonces para que se tenga en cuenta eso, si es que no cumple con su labor. Entonces, en resumen, la morosidad se combate con el ejemplo, con el control y, en su caso, la sanción. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sarpena Brugada. En el primer punto, usted hizo una buena exposición sobre el Estado de Derecho, pero no percibí que hablara o distinguiera Estado social de derecho. Yo no le pido ya una definición porque yo sé que usted la sabe. Lo que yo le pregunto es, ¿qué significa ser juez o ser ministro de la Corte en un Estado social? Significa ser un magistrado proactivo, un magistrado que tiene que abrirse hacia la sociedad, tiene que establecer pautas para que se pueda derrumbar esa pared y estrechar puente hacia la ciudadanía para crear empatía y para que posteriormente la ciudadanía pueda empoderarse del Poder Judicial y de esa manera ganar nuevamente la credibilidad. Está bien, escucho. Contestó mi pregunta. No le digo que esté bien porque francamente creo que no es. Estado social de derecho es una palabra, Estado social que se inventó en algún otro país con algún objetivo y tiene una concepción que usted parece no abarcar. No. ¿Qué es lo social? Sí. No es socializar, o sea, ir a fiestas, No se trata de ni eso. es tampoco obtener el apoyo y la empatía de la gente. Se puede cumplir la función sin que la gente te simpatice si vos sabés que es justo. Le voy a dar un ejemplo, profesor, si me permite. El magistrado tiene que trabajar con puertas abiertas, recibirle a toda la gente, a todos los justiciables sin excepción. Más todavía si uno está en la corte, especialmente a la gente que vienen del interior del país, que dejan su trabajo, su familia, ¿verdad? Salen de madrugada y con el peligro del tráfico, ¿verdad? Llega muchas veces las 7 de la mañana, no le reciben a la 1 de la tarde, bien. vuelve. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctora líder. Buen día, doctor. ¿Cuál es su opinión con relación a la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo de pronto la diferencia que se da en cuanto a la duración del mandato de los ministros de Corte, magistrados en general, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Constitución Nacional? Mi opinión concretamente es que el ministro es designado por 5 años. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, profesor. ¿Qué nos puede decir con respecto a el debate que se suscita? Si quién debe intervenir o verificar los gastos e inversiones o aplicación del presupuesto del Poder Judicial, ¿la Contraloría o el Tribunal de Cuentas? El 249, última parte de la Constitución Nacional, establece claramente
que es la Contraloría la que debe intervenir, ¿verdad?, para controlar las cuentas del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Buen día, doctor. Buen día. Mencionó en su exposición acerca del tema de ampliar las atribuciones o la competencia de los juzgados de paz. Y hoy se está hablando permanentemente de esa competencia de los juzgados de paz y una de las informaciones a la que accedimos es que la Corte justamente se opuso a esa parte de la niñez por el tema de la especialización del fuero, que a través de convenios internacionales nosotros estamos obligados a respetarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería digamos, el mecanismo para que eso pueda ser implementado de una forma eficaz y efectiva, ¿verdad? Sin un poco entrar a transgredir todo esto cuanto se hizo en el aspecto del fuero de la niñez. Es la consulta, doctor. Sí. En primer lugar, con ese criterio se tiene más bien en cuenta al órgano y no a la finalidad que debe tener el tema de considerar y que los jueces de paz tengan la competencia para decidir en cuestiones alimentarias y también la cuestión de filiación. Porque los destinatarios son las personas de escasos recursos económicos, ¿verdad?, que son las mujeres y los niños que viven en la lejana compañía, como dije, ¿verdad?, que no tienen ni siquiera para pagar un combustible para venir a una cabecera departamental. Entonces, lo que se haría con eso es permitir o facilitar el acceso a ese grupo de personas para que puedan realmente acceder, ¿verdad?, y garantizar de esa manera la tutela judicial efectiva. Ese es mi fundamento, doctor, en el sentido de que se debe tener en cuenta la finalidad de la norma, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buenos días. La percepción que usted dio del Poder Judicial en su exposición fue negativa. Y usted forma parte del Poder Judicial estando como miembro de la Cámara. ¿Qué usted ha hecho en su labor durante este tiempo para que esa percepción no sea negativa en el trabajo que ustedes están haciendo dentro de la Cámara, doctor? Sí. En primer lugar, desde que fui juez de primera instancia, pasando por juzgado de primera instancia, Cámara, en estos 22 años, no he tenido ni una sola denuncia, ¿verdad?, en ese sentido. Y también tengo la aprobación de los abogados de la circunscripción donde he trabajado, ¿verdad? Eso demuestra de que he realizado un trabajo que le da satisfacción, ¿verdad?, a la gente. Y en ese sentido, como le dije, con mi ejemplo, ¿verdad?, voy a tratar de realizar los trabajos de acuerdo a los que... Voy a tratar de realizar los trabajos de acuerdo a lo que espera de mí la ciudadanía, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial de Villarrica hemos salido, ¿verdad?, a través de un programa de justicia más cerca de la gente, y hemos visitado todos los distritos que justamente la semana pasada hemos culminado, y hemos tenido una conversación directa con la gente, ¿verdad? Y le llevamos a los colegas de toda la sala, a los jueces de todos los fueros, acompañados por los defensores y también por la gente de mediación, ¿verdad? Y hemos solucionado muchísimos problemas ahí en el terreno, ¿verdad? Y a eso me refiero, de que uno puede, si uno quiere realmente, ¿verdad?, mejorar la justicia, puede hacerlo.
Muchas gracias, doctor. Vuelve la palabra al doctor Raúl Sapena Brugada. Sí, disculpe, presidente, pero tantas veces ya se tocó el tema del juez de paz que quisiera decir algo. Sucede que nuestros jueces de derecho, de primera instancia y también el de montos menores, son jueces de derecho estrictamente. No pueden desaplicar una ley porque es inequitativa, por ejemplo. Y esto vino de la Revolución Francesa, porque el código, los juristas que existían y todos los magistrados que sabían derecho eran de la época anterior, de la época monárquica. Entonces, en el Código Civil se puso, en la legislación se puso eso, de que el juez debe regirse estrictamente a la ley. Y eso es incompleto, teniendo la posibilidad de que un juez de paz, la palabra sola antes implicaba eso, pueda ejercer la mediación, pueda usar la equidad para determinados asuntos. Yo lo único que pido es que cuando estudien el tema de modificar el juez de paz, que tengan en cuenta ese aspecto, que tengan en cuenta que hay necesidad de rellenar las funciones judiciales porque las del juez de derecho no son suficientes en muchos casos. Perdóneme, presidente. Y no era para criticarlo a usted ni nada. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Tenemos una consulta de auditorio, doctor Alider. ¿Está de acuerdo con las huelgas de funcionarios judiciales que cada año son instrumentadas para presionar al Congreso y así lograr la aprobación del presupuesto del Poder Judicial? La huelga del Poder Judicial tiene un respaldo constitucional, así como cualquier funcionario público, ¿verdad? Ahora, el servicio de justicia es un servicio esencial que no puede parar, ¿verdad? Entonces, cuando hay huelga judicial se debe mantener los servicios básicos. En ese sentido, ahora, la cuestión es referente a la oportunidad o no, eso la ciudadanía lo va a juzgar, ¿verdad? Y si es que esa huelga es ilegal, están las instancias pertinentes para calificar, ¿verdad? Y en su caso, declarar ilegal la huelga. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo evaluaría el desempeño de magistrados para su confirmación y qué rol debería cumplir el Consejo de la Magistratura? Bueno, el desempeño del magistrado se puede evaluar, como le dije, a través de su trabajo, principalmente, ¿verdad? Estando al día en su despacho, yendo a su despacho a trabajar, porque existen magistrados, ¿verdad?, que se dedican más a enseñar que a trabajar en su despacho, ¿verdad? Y agarran 10, 15, 20 materias, u otros se van y recorren por las distintas ciudades y ya no tienen tiempo para dedicarse plenamente a su trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es limitar por acordada a 2 materias por cada magistrado para que puedan desempeñarse mejor en su trabajo. Y, por supuesto, no dejar de lado el tema de la integridad, ¿verdad?, que se debe controlar a través de la auditoría de gestión y especialmente se puede crear un departamento que se delimite a controlar exclusivamente el patrimonio de los magistrados, ¿verdad? Y en caso de encontrar alguna irregularidad, remitir directamente su antecedente al Ministerio Público y al jurado de enjuiciamiento cuando se trata de magistrados, y de funcionarios al Ministerio Público y también a
a la superintendencia de la Corte para que se le instruya el sumario correspondiente. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias.